Con la cabeza me pueden hacer así quienes hayan escuchado. Sí, ok, perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces, todos los años, ya hace 15 años, este año, cuando arranca la cursada, hay un espacio teórico que es una especie de batería teórica en la que hablamos de cosas que nos interesan. Y este año es tan excepcional, y el año pasado también lo fue, que medio que la charla que preparé para hoy es bastante excepcional y tiene algunas connotaciones autobiográficas, no solo con respecto a lo que me interesa a mí, sino con respecto a la cátedra esta. Porque también pensé, y se lo había mencionado esto a Damián, que mucha gente que cursa PAC 4 quizás es la primera vez que se encuentra con la cátedra, y mucha gente que cursó todos los años de esta cátedra, quizás, no sé, pero no le viene mal tener una idea histórica de qué ha sido siempre esta cátedra. Así que es un poco sobre eso y algunas consideraciones con respecto a lo que yo creo que debería ser el último nivel de esta carrera en PAC 4 Campus Trilling. Así que bueno, esto que les decía recién, digo, es una especie de introducción a la cátedra que cursaron durante toda la carrera o a la que no conocen y cursan por primera vez. Esa es un poco la intención. Yo la cursé en 2001, de 2001 a 2005 a la cátedra, se llamaba cátedra Trilnik en esa época únicamente, y las cosas que se comentaban en ese entonces, y un poco sigue siendo como una manera de definir la cátedra, es una cátedra de videoarte, se hablaba de videoarte para definir la cátedra. Entonces, pensando en si la cátedra tiene una identidad, voy a arrancar por las cosas que yo escuchaba que se comentaban antes de cursar la materia, o esta cátedra particularmente, y las cosas que escuchaba mientras estaba cursando. Es de videoarte, gente que estaba haciendo otras cátedras decía, no te enseñan las cosas fundamentales que te tienen que enseñar, no arrancan por el comienzo, sino que hay una cuestión experimental de videoarte. En esa época se usaba también el término videocreación. Y entonces yo me pregunto si es que la cátedra tiene una identidad y esa identidad se transfiere de alguna manera a las personas que cursan la cátedra, y si esa identidad está sostenida por una historia de proyectos que de alguna forma la argumentan. Entonces, ¿qué pienso en principio con respecto a la idea de que es una cátedra experimental, una cátedra de videoarte y una cátedra de videocreación? No estoy de acuerdo con ese rótulo. En principio no estoy de acuerdo con el rótulo experimental casi en ningún ámbito. La expresión proyecto experimental a mí me genera como una especie de espanto, digamos. No garantiza nada que algo sea experimental, y comprendo que hacer algo experimental es sumamente complejo, pero no creo que esta sea una cátedra necesariamente experimental en ese sentido. Buscando cosas para tratar de aclarar qué es lo que para mí es esta cátedra, o lo que ha representado esta cátedra desde que estoy en este espacio y he aprendido y he visto en otros proyectos, encontré un texto breve de Ken Jacobs, que es un cineasta norteamericano, que dice esto y a mí me encanta. En una clase que dictó en 1978, Jacobs propuso una distinción entre dos formas de cine. Vamos a dejar esto de cine entre comillas, podríamos entender también audiovisual. Una como dispositivo de poder y otra como instrumento de pensamiento. La primera, según él, es esencialmente una forma de arte que se dirige a la gente no informando, lo que incitaría al pensamiento, a la vacilación o a la respuesta individual imprevisible, sino aturdiéndola. En el segundo, en cambio, ciertos pensamientos o tipos de pensamiento por primera vez se harían posibles, realizables gracias a ciertas experiencias únicas vinculadas a las capacidades audiovisuales. El punto entonces que me interesa es este. ¿Sí? A mí me gustan los proyectos que son un instrumento de pensamiento, gente que piensa a través de lo que produce. Y pensar a través de lo que se produce no es algo simple, no digo que esto sea más fácil que hacer otra clase de cosas, como por ejemplo esto que se menciona muchas veces, que en PAC 4 se hace una tesis. Pero me parece que es un buen punto de partida para entender con claridad qué es lo que se pretende. Se pretende que ustedes expresen pensamiento con sus proyectos, y eso implica atravesar un montón de
dificultades previas o de decisiones previas. Entonces, voy a mostrarles un poco quién es Ken Jacobs, porque esta afirmación de Jacobs viene de un tipo que es súper radical en cuanto a su producción. Estas son las obras de Jacobs. No sé si llega a ver porque esto va a mucha velocidad, pero después les dejo el documento y ustedes visitarán la obra de Jacobs. Pero él hace estos que son como tridimensionalidad para un solo ojo. Uno cierra un ojo y aún así percibe imágenes tridimensionales en este expliqueo de las secuencias de Ken Jacobs. Él siempre estuvo asociado al cine estructural y a las vanguardias de la década del 60 y 70 en Estados Unidos. Pues si les interesa se meten. Pero en principio cuando él habla de instrumento de pensamiento, lo dice desde un lugar bastante radical. Y cuando imaginemos la expresión dispositivo de poder, podríamos perfectamente meter acá todo lo que ves en Netflix. ¿Sí? Es bien radical la postura de Jacobs. Y no digo estar absolutamente de acuerdo con eso, pero a eso se refiere él. Que hacer que la gente piense implica descolocarlos por completo en la estructura en la que piensan que va a venir esa información que te incita a pensar, sino generar cierta confusión en el medio. Bien, entonces, ¿por qué no es una tesis? ¿Y por qué me gusta encontrar otra expresión para lo que sucede en PAP 4? Tesis implica otra cosa, es algo que las carreras de grado no tienen tesis por lo general, es cuestión de los posgrados, implica una especie de pasaje científico, de comprobación, de hipótesis, que acá no estamos realizando. Entonces no es una tesis. Pero sí podemos hablar de otra cosa que está muy bien y está asociada con la idea de instrumentar el pensamiento. Y es la idea de concepción. En PAP 4 ustedes generan una concepción para lo que sirve el diseño de imágenes y sonidos. Una concepción es una idea, una opinión, es importante que haya una opinión, es un corte de lo posible, una manera de entender esta disciplina. Eso es lo que van a hacer. Al mismo tiempo es la acción de concebir, de engendrar, de crear, ¿sí? Es una concepción lo que se espera. Ustedes tengan una concepción de lo que fue esta carrera para ustedes, lo que esperamos en PAP 4. Y con respecto a esto es lo que yo pienso. No sé si está bien redactado acá. Muchas veces se habla de la dificultad de hacer algo nuevo. Yo leía una frase por ahí de Lamonte Young, que él dice, no me interesa lo bueno, me interesa lo nuevo, aún a riesgo de que sea espantoso. Y yo pienso que, a contrario de lo que se dice muchas veces, de que no está todo dicho, ¿sí? De que hay una altísima cantidad infinita de cosas por decir, pero lo que es difícil es desligarse de la atracción o de la gravedad que implica lo previo. Y a esto vuelvo de vuelta con lo que dice Ken Jacobs, ¿sí? Generar un instrumento de pensamiento propio y no ir hacia algo ya premoldeado. Y en ese sentido creo que ha sido buena la cátedra en todos estos años. Generar proyectos que tratan de moverse un poco del centro de atracción de lo que más habitualmente o quizás industrialmente se produce. Bien, entonces les cuento un poco lo que pasó en 2001 cuando yo empecé a cursar la cátedra esta. Tenía de compañero de nivel a Gaby Ruth, que está por ahí, también estaba Juan Odriozola, y estaba Ferlat también en ese momento, Carolina Capa. Esas eran mi camada, digamos. Bueno, en un momento yo venía de San Pedro, como no tenía idea de un montón de cosas. Realmente me costó mucho la transición hacia la vida universitaria en el sentido de conocer referencias. Y yo no sabía absolutamente nada. En el secundario, cuando teníamos que la obra de estética, nos hacían arreglar sillas de la escuela. O sea que no tenía ni idea de nada en un montón de sentidos. Entonces me agarran Carlos y Luis y me dicen, anda al Centro Cultural España y mirate una serie, pedila, esto es una foto, no sé, seguramente Damián conoce este lugar, la biblioteca del Centro Cultural España, me iba, eso estaba en calle Florida, me pedía uno de los cassettes en VHS de la serie El Arte del Video, y me vi la serie El Arte del Video capítulo por capítulo, y en los capítulos esos aparecían cosas como esta.
Bueno, no sé, imagínense, ¿no? El videoarte en general estaba lleno de cosas como estas, cosas que uno decía, ¿qué? No entiendo absolutamente, ¿qué es esto? ¿Cómo valoro esto? ¿Es un chiste? ¿Es en serio? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se interpreta esto? Eso de recién fue Gary Hill y una obra de videoarte, esto es videoarte específicamente. Yo considero que el videoarte no existe más. El videoarte es una cosa que no existe más. El videoarte dejó de existir cuando dejó de existir la idea de que el video era una cosa más accesible que el cine y que podías hacer experiencias con imágenes en movimiento de una manera simple y sin tener conocimientos técnicos complejos ni mucho dinero para poner a esa causa. Entonces, cuando yo me encontré con el videoarte, dije, no, desconocía por completo esto, me parece rarísimo, por lo menos me parece muy feo. Y esto es Gary Hill, pero de Gary Hill me acuerdo que vi una película que era súper escatológica, que él se había cagado encima, era una cosa espantosa. Fue choqueante ver videoarte y verme la serie completa del arte del video. Pero bueno, fue entender qué era el video y el video muy asociado a esta idea del soporte de grabación magnética en cinta, ¿sí? Para mí es eso el video, viene por ahí. Dentro de esa idea del videoarte, y la parte valiosa y la parte que quizás sí está, bueno, y al mismo tiempo que considero que es valioso lo de Gary Hill de recién también, no es que lo menosprecio. Esta idea del videoarte hizo que un montón de gente que no tenía capacidades o conocimientos técnicos cinematográficos pueda hacer sus experiencias viniendo desde otras disciplinas. Y esa es otra de las cosas buenas del videoarte. La danza, la plástica, la poesía, de golpe tienen un lugar dentro de lo audiovisual para poder contar cosas sin esto que decía yo antes. Enorme cantidad de dinero, equipos complejos, revelados, comprados de cinta. Esto es Pina Bausch, esto es El lamento de la emperatriz, que para mí es directamente una clase, El lamento de la emperatriz. Yo ver esta obra completa es una lección de lo que es el género que se conoce como videodanza, que es uno de los géneros satelitales del videoarte. De vuelta estamos tratando de, por un lado, hacer una especie de autobiografía de la cátedra, y por otro lado, autobiografía desde la mirada de alguien que la cursó y que es docente hace unos años, y por otro lado, de reconocer estos ejemplos de referencias que han nutrido a la cátedra que implican para mí la idea de instrumento de pensamiento. ¿Sí? Pina Bausch, entonces, lo que dice de la danza es una acción. Yo digo, es una acción que tiene a veces características teatrales, que no está llevada a cabo necesariamente por cuerpos flexibles de bailarines y bailarinas sumamente entrenadas, sino que es dejar que la acción suceda e interpretar esa acción desde el punto de vista de lo coreográfico, ¿sí? Que es algo que es importante. Yo me acuerdo también de haber tenido una charla hace muchos años con respecto a la idea de videodanza, y en la década bueno, cuando yo entré medio en este mundo, 2000 y pico, la gente decía, no, pero es videodanza, o no, pero es videopoesía, porque fíjate que tiene esto acá. No importa, importa cómo la persona que lo hace, qué está pensando la persona cuando lo está haciendo, cuál es el punto de anclaje con el que está pensando. Bueno, el lamento de la emperatriz está lleno de grandes momentos que implican poesía, metáfora, virtuosismo real, porque hay gente que hace cosas increíbles con el cuerpo, y situaciones que generan la curiosidad por saber qué está sucediendo. A ver si... Bueno, pasan estas cosas. Va a ser difícil que sintetice lo mejor del lamento de la emperatriz en breves minutos, pero esto es danza también. Esta situación y todo lo que proyecta la danza de una persona subiendo una criatura a un árbol y dejándola tendiendo ahí, o estos hombres de sobre todo que van caminando entre el barro, en fin. Experiencias que son posibles dentro del campo del video, gracias a esto que se solía decir en algún momento también, que el video trae democratización de la producción audiovisual, porque hace más accesible la posibilidad de producir. Después hay otro personaje que también empecé a ver en la serie El arte del video, que es este polaco recontraloco que se llamaba Wolf Bostel,
del cual Damián sería muy fan en su momento, y Charlie Nicholson también, porque lo metían de alguna manera dentro de las clases. Y Wolf Bostel tiene un concepto también que abarca muchas de sus obras, y acá vamos a ver cómo la escultura se mete también en la idea de video mezclada con la idea del video. Él habla no del collage, sino del décollage, ¿sí? Décollage en francés quiere decir despegue también. Cuando arma este juego de mezcla de elementos que parecen no tener nada que ver y genera estas esculturas que contienen una parte, como por ejemplo este auto lleno de televisores, funcionando, que al mismo tiempo le das marcha y arranca y lo podés usar para andar, que tiene esta imagen del mismo metida dentro de la parrilla. Este es el décollage, el despegue, ¿sí? El tratar de no tener ningún vínculo con cualquier forma racional para generar estos elementos que al mismo tiempo son una reflexión sobre los medios, sobre el valor de las cosas. Y este es otro de los personajes que entra también en el mundo del videoarte, viniendo previamente de algo que llamaba Fluxus, que era también un grupo artístico que tenía este alto nivel de radicalidad y rebeldía en cuanto a la posición artística. Pero me quedo mucho con este criterio de Bostel, para considerarlo, de collage, ¿sí? Porque está bueno que las ideas se asocien a palabras a veces. Por eso insisto tanto con mencionar lo que estamos haciendo acá como una tesis, cuando en realidad no lo es, pero puede ser algo mucho más valioso, mucho más importante para la vida de cada uno de nosotros, si le ponemos un nombre que sentimos que es el apropiado. Dentro del videoarte también, este es el caso de Carlota Fey y Richard Serra. Esta es otra pieza de videoarte que para mí es súper importante, que es Television Delivers People. Y es una especie de declaración de principios, de vuelta en el sentido de el video como instrumento de pensamiento. Hay una serie de definiciones con respecto a lo que significa la televisión para Carlota Fey y para Richard Serra en el año 73, que obviamente están desfasadas de lo que uno podría decir, bueno, el consumo en Internet, la televisión on demand, son cosas de la década del 70. Sin embargo, tienen mucha vigencia y tienen esta cuestión de que es como una especie de emisión de televisión cuando las cosas fallan, la pantalla se pone azul y pasa texto. Bueno, ellos hacen circular este texto que por momentos es bastante subversivo, como si fuera la señal de televisión cuando dejó de funcionar o falló algo en la producción original que tenían pensada. Muy recomendado ver esto. Y acá también entra esta otra posibilidad del video como si fuera videotexto, videopoesía, es una de esas cosas, de esas otras posibilidades que permite el videoarte. O sea que el videoarte para mí ya no existe. Esta no es una cátedra de videoarte, porque es algo que no existe. Podría uno dedicarse a hacer una experiencia vintage de videoarte, pero sería no en el campo de una especie de recuperación estética, digamos, sería, ¿no? Y dentro de ese campo también aparece este hombre, del que tanto se ha hablado en la cátedra a lo largo de los años, que es Nam June Paik, el artista coreano, que también tiene esta cosa vinculada con la escultura. No sé si conocen este televisor magnetizado, ¿sí? Pero yo quiero que mantengan en la cabeza esta idea de instrumento de pensamiento, ¿sí? Que son expresiones de una idea estas cosas. Y cuando uno ve esto, por ejemplo, esta obra de Paik, que me encanta, vamos, nos encontramos con lo que parece ser una suerte de prócer, pero un prócer del siglo XX, avanzados mediados del siglo XX, donde la palabra principal, la palabra imponente, es la de los medios, ¿sí? Como intercambia el prócer, no sé a quién que podría haber estado, San Martín, y él lo que pone es una radio, un televisor, una videocasetera, un microondas, y lo ubica como si fuera el nuevo prócer. Acá hay otro caso, digamos, al que vamos a ir quizás un poquito más adelante, es a la televisión magnetizada. Como decía Damián en el chat hace un ratito, la persona que
curó mucho del material que estaba disponible en este espacio en Calle Florida fue Carlos, ¿sí? Y Carlos fue un exponente del videoarte argentino, quizás de los 3 o 4 únicos primeros que arrancaron con el videoarte. Y quería que veamos un poquito una obra de Carlos, que se llama De Niño. Así vemos de qué. A mí siempre me dio curiosidad saber qué hacía Carlos. Como estudiante uno dice, ¿qué hace él? ¿Qué es lo que hace Trini? Bueno, esto hacía Carlos. Bien. El video dura unos minutos más. Este es el Carlos que más o menos fundó la cátedra. Es la misma época de creación. Bueno, y uno empieza a tener en este momento una sensibilidad con la idea de la cinta grabada y las características plásticas de la grabación magnética que se ven en la vibración de la parte inferior de la pantalla. En este caso, pequeños detalles que tiene el video que van haciendo una idea clara de qué es lo que representa el video plásticamente, o este error que da abajo la cinta, ¿sí? Carlos trabaja con el desenfoque acá, con efectos visuales, con el texto, esta mezcla, digamos, de trabajo con texto también. A mí me pasó alguna vez de estar como en medio de un proyecto más adelante y decirle a Carlos, uy, nada, tengo como texto, metelo, mete el texto, que no sea un problema a ver si funciona o no funciona, o si uno está en condiciones de escribir o no está en condiciones de escribir. Y eso es algo que creo que en la cátedra muchas veces hacía, cuando pasaba, pero bueno, ponete a trabajar, digamos, esta cosa de que los talleres funcionen de esa manera. Bueno, esto después quedará para que vean de niño. De niño que es, esto es una curiosidad al margen por completo, pero de niño es, el texto es de Remo Biancheri, que era un amigo de Carlos, y la música es de Bob Telson, que Bob Telson después de esto tuvo un premio Oscar por la música de Bagdad Café, que es una cosa rarísima, pero no sé cómo terminó haciendo un trabajo con Carlos y después sacando un Oscar, es como una mezcla que a mí me sorprendió bastante. Bueno, ¿cuál podría ser el antecedente de la idea de videoarte, de esta expresión que como veíamos recién, mezcla gente que viene de la danza, de la plástica, de la poesía, de la escultura, y se mete dentro del video a probar cosas? De vuelta en esta situación de probar los márgenes y utilizar el video como instrumento de pensamiento. Y hay un texto que se llama Cine Expandido, de un autor que se llama Jean Jacques, que era escritor de la revista Rolling Stone, pero escribe un libro sobre un movimiento de artistas vinculados al cine que empiezan a hacer experiencias que tienen esto que muchas veces es como, no sé si mal interpretado o leído superficialmente. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quiere decir cine expandido? ¿Qué quiere decir cine? En la década del 60, cuando surge el cine expandido, estaba de moda la expresión de expansión de la conciencia, de gente que de distintas maneras, o
tomando drogas o exponiéndose a ciertas cosas, como por ejemplo estas películas, entraba en otros estadios de conciencia gracias a, en este caso, el cine. Eso es cine expandido. Después surge esta otra concepción del cine expandido, que es el cine que utiliza más de la pantalla, que utiliza un espacio específico, pero el origen de la idea de expandido viene de expansión de la conciencia. El cine como instrumento, no sé si necesariamente de pensamiento, pero sí para expandir la conciencia de quien está observando ese espectáculo audiovisual. Y la persona que introduce este criterio es este que ven acá, que es Stan Van der Beek, que era un animador, hacía animación de recortes, Stan Van der Beek. Pero en un momento se le dio por hacer este domo en medio del bosque y hacer espectáculos de cine expandido dentro de ese domo, que incluyen la intención de expandir la conciencia de las personas que perciben el espectáculo, pero al mismo tiempo de utilizar múltiples pantallas, de hacer este espectáculo que implica libertad de la mirada dentro de ese espacio, recorridos posibles, ¿sí? Esto es el origen del cine expandido. El cine expandido también trae otra cosa que también ha tenido que ver con la identidad de la cátedra, ¿sí? Así como la idea de instalación y de expansión, que es la idea de procesamiento de señal, que es una idea que está bueno tener en claro. Esto es una película fundacional del cine expandido y del procesamiento de señal, o lo que se conoce como signal processing, ¿sí? Que implica no necesariamente generar imágenes, construir imágenes en una computadora, sino alterar la señal de la imagen para generar cualquier tipo de distorsión sobre el archivo original de video. Scott Bartlett hace esta película que se llama On-Off, que tiene un poco de todo, tiene un poco de video, tiene un poco de procesamiento de cine, y tiene claramente la estética de la psicodelia y de la expansión de la conciencia, ¿sí? Arranca con este ojo parpadeando multicolor en la pantalla, estas secuencias también medio estroboscópicas que se van sucediendo, feedback de pantalla, procesamiento de señal. El procesamiento de señal, que es algo que se parece exactamente a esto, ¿sí? Uy, perdón. Esto es procesamiento de señal. Esta imagen de Nam-June Paik es procesar la señal. Brutamente, pero es procesar la señal. Paik inventa un artefacto que se llama el sintetizador de video Paik-Abe, que es el primer artefacto que sirve para procesar señal. Pero en simultáneo a eso, el cine expandido también trae otra cosa, que no es necesariamente procesamiento de señal, sino que está asociado a lo que se conoce actualmente como CGI, Computer Graphic Imagery, o imágenes generadas por computadora. Y este otro término, que es un término que inventa John Whitney, y el término es motion graphics, ¿sí? Gráfica en movimiento. Damián solía mostrar una peli de Whitney en las clases en el 2000 y monedas, que era Yantra, que era una película laboriosamente trabajada a mano, pero Whitney también desarrolla una especie de computadora para generar imágenes en movimiento, que es este artefacto súper complejo que está acá, y que cuando uno se ve se pregunta, ¿cómo funciona eso? Yo conozco la anécdota de Norman McLaren, que viaja a Los Ángeles a encontrarse con Whitney para ver si podía llevar algo de esto al Filmboard de Canadá, y McLaren, que era un tipo ducho en cuanto a la experimentación y la prueba de cosas, dice, no, es imposible. Lo que armó Whitney es muy complejo, no sé si alguien puede manejarlo aparte de él. Whitney armó un instrumento que era tan único que solamente él y su hermano sabían manejarlo. Y lo que hacen, entre otras cosas, es esta peli que se llama Matrix 3, de la cual vamos a ver un poquito ahora. Vamos a ver este momento.
Matrix 3 me encanta. La música es de Terry Riley, de quien vamos a ver un poquito más adelante. Y hay toda una cuestión vinculada a Whitney, esta idea de las filosofías orientales que incorpora mucho, y esta idea de pensar con las imágenes. ¿Y qué clase de pensamiento es? ¿Cómo que estoy pensando con las imágenes? Bueno, implica meditación, implica concentración para generar este efecto de la expansión de la conciencia deseado por este grupo de cineastas. Algo que está asociado también a lo que se conoce como el pensamiento fisiológico, de las prácticas como el yoga y demás. Él trata de introducir todo eso a este mundo del motion graphics. O sea que es un mundo en el que Whitney, aparte de un montón de herramientas técnicas innovadoras, inyecta un montón de reflexiones propias con respecto a lo audiovisual. Bien, otro de los casos de este grupo del cine expandido es Jordan Belson. Jordan Belson es conocido porque él trabajaba más que nada en domo. Él hace mucho cine para presenciar en un domo. Vamos a ver un poquito de Viaje Misterioso. A ver, vamos a ver Light, mejor que es del 73, es más vieja, está más en 5 con Light. Y él lo que hace es un trabajo muy arduo con el procesamiento óptico de su producción. Es un gran capo del laboratorio y el copiado y los efectos visuales. Y estas películas, digo, sé que es como apreciar la belleza y la plasticidad de estas imágenes en una transmisión de MIT no tiene sentido, pero después les queda el doc con todos los links, y si no, veré de ver si se puede subir a YouTube y no lo bajan por derechos, ya veremos que probamos. Pero bueno, nada, de alguna forma entender esto no es escucharme a mí, sino sentarse, verlas y decir cuánto de esto que estoy diciendo funciona con ustedes cuando observan estas películas. Ya digo, Belson es una especie de geniecillo del trucaje analógico en cinta. Después verán ustedes estas películas dentro del mismo. Voy a bajar un poco acá porque paró la lluvia y un poco demasiado sol. Bueno, y estas son las imágenes de Belson de vuelta, ¿no? Esta cuestión de la expansión de la conciencia, en este caso viene por películas que muchas veces son para domo y tienen esta cuestión astronómica girando alrededor de las imágenes que se utilizan. Bien, entonces, volviendo a la idea de otras experiencias de espacios audiovisuales que son instrumentos de pensamiento, saliendo de la idea del videoarte, saliendo de la idea del cine expandido, es la idea de cine estructural, o el concepto de cine estructural. De vuelta, yo no sé, al mismo caso, como Youngblood le pone a este grupo cine expandido, ninguno de estos artistas se conocía a sí mismo como yo hago cine estructural. Después fueron como metidos dentro de ese marco. Voy a leer una cosita que dice este libro que se llama Cinema by Other Means, de Pablo Levi. Es un libro que habla de las vanguardias del cine estructural y habla mucho de cine estructural en Europa del Este, en Yugoslavia, en República Checa y eso, por eso es un libro bastante raro. Dice, en manos de cineastas estructurales materialistas, todos los componentes de la tecnología cinematográfica, todos los aspectos de la técnica fílmica, todos los códigos de creación de imágenes que suelen garantizar la unidad espacio-temporal del teatro de representación basada en la fotografía, se sometieron a un minucioso escrutinio y se analizaron sistemáticamente. La panorámica, el zoom, el paso intermitente de la tira de la película por el proyector, el grano de la imagen, la exposición, la distancia focal, las condiciones de proyección, las marcas de empalme, etc. Todo lo que es el contenido que hace a la configuración de la ficción fueron rigurosamente depurados, ¿sí? La película, en lugar de ver hacia afuera, empieza a ver hacia adentro de sus mecanismos y de su materialidad. Eso es el cine estructural, básicamente. Vamos a ver 2 o 3 ejemplos para que se entienda un poco mejor esto que decía. Uno de los casos es un austríaco que se llama Kurt Kren, que también es un autor que quienes me han tenido en alguna clase saben que me gusta mucho hablar de este tipo. Y Kurt Kren es un caso especial porque él viene de un grupo que era el grupo de accionistas vieneses, que eran las performances de los accionistas vieneses eran escatológicas, violentas,
perturbadoras, pero cuando él se mete a trabajar en imagen en movimiento, hace estas películas que aún siendo vertiginosas y estroboscópicas, son muy bellas y sensibles, ¿sí? Lo que hace en este caso Kurt Kren es jugar a algo que después hizo Caldini también en Argentina acá, esto de jugar a ver cómo pudo hacer el montaje de esta película, qué clase de estructura, cuánto dura un plano habitualmente. Bueno, yo voy a jugar a que duran menos, y lo que voy a hacer es simplemente superponer la plástica de la configuración de las ramas en otoño, ¿sí? Y esto es Árboles en Otoño de Kurt Kren, ¿sí? Esta, de vuelta, esta mirada sobre sí misma de la creación y sobre la técnica con la que las cosas se generan. Este es otro artista vinculado al cine estructural, que es Paul Scharitz, un norteamericano. Y acá tenemos otro caso. Esto es Winter Course de Paul Scharitz. Y Scharitz lo que decía es, la cámara, yo la veo a la cámara como un pincel, entonces la muevo así. Ya no está la cámara montada sobre un trípode, sino que se mueve como un pincel y pinta pedazos de cosas. Y el resultado es esto que ven acá, ese movimiento también vertiginoso sobre las cosas. De vuelta, son expresiones artísticas que tienen quizás un alto grado de radicalidad, digamos, ¿no? Cuando muchas veces pasa, yo me acuerdo, por ejemplo, de haber ido a ver Hotel Monterrey de Chantal Akerman al Malva, y mucha gente no sabía de qué se trataba y se iba como diciendo, ¿qué es esto? Esto no es una película, esto no es una película. Una película dura 1 hora y media, yo me tengo que reír, tengo que llorar y me tengo que ir y olvidarme automáticamente de todo lo que pasó ahí. Pero en este caso, en el caso del cine estructural, en el caso del cine expandido, en el caso del videoarte, lo que sucede es algo que queda encendido en la cabeza y uno lo utiliza como instrumento de pensamiento de ahí en adelante. Por lo menos ese es el objetivo, ¿sí? Generar una marca trascendente en las experiencias de lo que venís viendo y que de ahí en adelante se reconfigura gracias a esa experiencia. Bien, y el personaje que también a mí me gusta mucho mencionar es Collie Frampton, que él viene de la poesía y llega desde la poesía al cine, y tiene este libro, es un libro para mí súper importante, que es On Camera Arts and Consecutive Matters, sobre las artes de la cámara y las cuestiones consecutivas, donde él se quita encima el tema del cine por quizás advertir que tiene este vínculo con algo que ya la gente va a pensar que es una cosa. Él dice cosas que se hacen con cámara y cuestiones consecutivas. Después puedo pasar un link para que vean la obra de Frampton si quieren, pero lo que tomé ahora son estos fragmentos en las que claramente Frampton va en contra del mecanismo fotocinematográfico y parodia las Animal y Human Locomotion de Edward Maybridge que aparecen en la primera página de todos los libros de historia del cine. Entonces lo que hace él es esto que se llama vegetales en movimiento, Vegetable Locomotion, y este es uno de los capítulos, ¿sí? Que es esta secuencia que se llama repollo capuchino volando, que lo que hace es lanzar un repollo capuchino, pone un patrón de análisis de fondo y analiza el movimiento del repollo, o en este otro caso, que agarra un zucchini y lo rompe contra una madera y ve cómo se quiebra al medio. A ver, bueno, ¿qué es esto? Este es el resultado, que tiene una estética que se parece mucho a la de Maybridge. Él tiene un texto sobre Maybridge, ¿sí? En el que dice que Maybridge era un obsesivo, que lo que hizo no tiene nada que ver con el cine, que la obsesión de él venía por un crimen que había cometido y demás cuestiones. Pero bueno, juega a parodiar este inicio que le da muchas veces sentido a la idea de narrar con imágenes en movimiento cuando nos encontramos con un libro de cine. Bien, entonces nos vamos más atrás en el tiempo y encontramos estas otras maneras de concebir el audiovisual, como es el caso de las vanguardias de principios de siglo, ¿sí? Que quizás estas son más conocidas. Y me gusta esta expresión de Man Ray, que él dice, él no hace cine, como que le pone un nombre a lo que hace, se apropia de un nombre, y ese nombre no goza de un prestigio previo. ¿Sí? Eso es lo que tiene de bueno, por eso nos gusta la palabra tesis. Porque la palabra tesis parece que estoy haciendo algo que es valioso, porque la tesis tiene un valor social. Pero si él dice, yo no hago cine, yo hago cinemage. Y el que quiera que vea una película y se entere que es el cinemage. Y dice él,
Deseo que el espectador salga corriendo de la sala de cine, respire aire puro y fuera el actor principal que resolviera sus propios problemas dramáticos y se convierta en artista, en poeta, en lugar de una persona que simplemente ve y se aturde por el espectáculo que está observando. Sí, este es el objetivo. De vuelta, no es literalmente el cine expandido, pero es entender lo que se hace como un instrumento de pensamiento para uno y para que el resto de las personas generen su propio pensamiento sobre las cosas. Acá podría entrar como en una serie de recorridos con, una, no sé, de Buñuel, Dalí, Picabia, pero les voy a mostrar una película que quizás no conocen, que es de Alexander Hackenschmidt, que cuando se fue a vivir a Estados Unidos se casó con Maya Deren, hicieron muchas películas de danza, no sé si conocen, Measures of the Afternoon y esas películas, pero en República Checa hacían películas como esta, que a mí me encanta, y esta película se llama Vagabundeo sin sentido. Bueno, está en checo acá, pero créanme que es eso, es una caminata errante, caminata sin sentido, y pasan estas cosas en la película. Espero que se llegue a ver. Lo voy a repetir mientras hablo encima. Bueno, es la persona que se ve a sí misma yéndose de donde estaba sentada, y esta clase de chistes cómicos del dada, del surrealismo, pero bueno, la versión checoslovaca de esta clase de cosas. A mí me pareció muy simpática, de hecho terminé haciendo un trabajo solamente sobre esta parte de la película que me fascinó, esto de que él se ve a sí mismo y él mismo no reacciona del hecho de verse a sí mismo yéndose del lugar, en fin, no sé. A mí esta pavada me encanta, pero eso de paso conocer un poco del el cine surreal checo. Hay otro personaje de la movida dadaísta y surrealista de principios del siglo XX en Europa Oriental, que es Moni de Bully, que es un tipo muy poco conocido también, que no hacía las películas, sino que las escribía para que las personas se las imaginen. Entonces, no es que él se metía en el rigor técnico de generar estas cosas, sino que eran como píldoras, digamos, el objetivo. Les voy a leer un poco esta película, que es una película para la mente, que se llama Doctor Imnison o La técnica de vivir. Si quieren, escuchen e imagínense la película, que sería el objetivo original de Moni de Bully. Imson se traga la luna, se mete las nubes en el bolsillo, levanta el brazo y transforma el paisaje arbitrario en otros decorados ilusorios. Un interminable desierto púrpura que rodea una colina. Hay una tienda negra al pie de la colina. En el oriente, un sol púrpura y cuadrado está saliendo. Los ventiladores, en el cine, soplan un viento sahariano caliente. Agua y dátiles frente a los espectadores de la película. La banda toca melodías orientales. Imson encuentra el sol cuadrado bastante insípido. Lo cambia por otro. Una elipse en llamas. Pero este sol tampoco le gusta, y enfadado, con la velocidad del rayo, lo patea como si fuera un balón de rugby. El sol vuela sobre la Vía Láctea, y en algún lugar, muy lejos en el cosmos, se rompe en pedazos. Tambores africanos suenan con toda su fuerza. De repente, las cosas pierden el aspecto de la perspectiva. Las hipérbolas, las espirales, las elipses y las coordenadas bailan delante y detrás de la pantalla. Todo el mundo intuye que la explosión del Sol tiene algo que ver con el hiperespacio, la cuarta o la quinta dimensión. Bueno, este es un texto película de Moni de Bully del año 1923, o sea, tiene casi 100 años el texto ese. Yugoslavo, él y estas cuestiones demás. Si les interesa ver cosas sobre Moni de Bully, realmente no hay nada. Como tenés que conseguir un libro o viajar a Yugoslavia, porque no es algo que esté disponible para encontrar demasiado, lo que lo hace quizás más bello en esta época de la hiperdisponibilidad de las cosas. Bueno, entonces me permito una especie de segmento literario. ¿Vamos bien? Pregunto, porque yo, ¿sí?
Me permite una especie de segmento literario con el que ya he medio perturbado. Recuerdo probablemente a Alan, que alguna vez en alguna clase antes hemos hablado de este segmento de la poeta uruguaya Marosa Di Giorgio, y esta clase de cosas por las cuales estaba bueno pensar antes de crear en el texto, jugar con escribir un poco y ver qué sucede con esas ideas. Y es de vuelta una película para la mente, me parece, este texto de Marosa Di Giorgio, lo voy a leer también. Bajó una mariposa a un lugar oscuro, al parecer de hermosos colores. No se distinguía bien. La niña más chica creyó que era una muñeca rarísima y la pidió. Los otros niños dijeron, bajo las alas hay un hombre. Yo dije, sí, su cuerpo parece un hombrecito. Pero ellos aclararon que era un hombre de tamaño natural. Me arrodillé y vi. Era verdad lo que decían los niños. ¿Cómo cabía un hombre de tamaño normal bajo las alitas? Llamamos a un vecino. Trajo una pinza. Sacó las alas y un hombre alto se irguió y se marchó. Y esto, que parece casi increíble, luego fue pintado prodigiosamente en una caja. Yo no sé, pero cuando leo esto tengo la sensación de que estoy entendiendo que había cosas que no se podían hacer y se pueden hacer. Y eso es un poco la idea de utilizar el medio que tenemos delante, o los medios que tenemos delante como instrumento de pensamiento, ¿sí? A mí me ha pasado esto que me pasa con Marosa Di Giorgio, mucho con Svan Maher, por ejemplo, no sé si lo conocen, al animador checo, pero de sentir la sensación de que estaba aprendiendo en ese momento algo nuevo que no sabía que era posible. Y eso es algo muy hermoso que nos puede pasar y algo que no hay que dejar que deje de suceder. A mí nunca me sucedió, bueno, esto ya es otra cosa, pero de vuelta, digamos, cuando todas las referencias vienen de Netflix, para mí hay un problema. No puede ser que esté todo ahí, ¿sí? No puede ser. Por acá viene un poco la cuestión de lo que quería decir y quizás la radicalidad de esto que mencionaba con los ejemplos que estoy mostrando también. Bueno, acá otro caso con respecto a concepciones, ¿sí? Y de vuelta les decía que iba a hablar de Terry Riley de vuelta, pero en realidad es una obra musical de La Monte Young. Con respecto a las concepciones de la música, como la concepción de la danza de Pina Bausch, no es conseguir una serie de personas flexibles y delgadas que hagan movimientos imposibles para la gente normal y lo hagan de manera organizada y sincrónica. No es eso la danza para Pina Bausch. Para Pina Bausch tiene que ver con las metáforas que pueden surgir del movimiento de cuerpos, de personas, de cualquier tipo, en lugares que generan lecturas inquietantes, intrigantes. Y esto es lo que concibe La Monte Young como música, ¿sí? De golpe, no es tocar a tiempo una melodía sobre lo que conocemos que es la armonía occidental u oriental, sino empujar un piano contra la pared, con el lado plano pegado a la pared. Continúa empujando la pared, empuje con toda su fuerza. Si el piano atraviesa la pared, sigue empujando en la misma dirección, sin importar los nuevos obstáculos que se presenten. Bueno, naturalmente, si uno agarra un piano y le empuja contra la pared, va a haber una sonoridad. Y si la pared se rompe, va a haber otra sonoridad. Y la idea de imaginarse esa dificultad o de escucharla en vivo es lo que considera La Monte Young, o lo que concibe la Monte Young como una pieza musical. Hace poquito estaba en el salón ahí disponible para que escuchen el poema de Mesas y Sillas de La Monte Young, que es prácticamente eso, digamos. Si alguien, yo me acuerdo en un momento que alguien me pidió que le pase música y le pasé el poema de Mesas y Sillas de La Monte Young, me dijo, llegó mal el archivo. Pero es así, digamos, es ruido continuo y no, sin interrupción. Concepciones. Bien, entonces, otro camino por el que podemos entrar a la idea de pensar con lo que hacemos, y en este caso viene de un autor canadiense que se llama Pierre Hébert, ¿sí? Que hizo este libro, que editó el Bafisi y que yo saqué la dirección de la carrera un día y no diga nada, pero nunca más lo devolví. Que tiene un capítulo que se llama La técnica como pensamiento. Y él lo que hace es esta cuestión de intervenir directamente sobre el material fílmico, ¿sí? Que para mí está muy asociada a la idea de Pike cuando le mete el imán al televisor. Cortar un montón de cosas que suceden en la imagen y directamente ir al grano. ¿Okay? ¿Dónde sale la imagen? En la película, listo, me meto acá. No necesito cámara, no necesito actores, no necesito nada. Yo voy a trabajar directamente con la materialidad.
como si fuese un poco un cineasta estructuralista. Y acá lo que dice en este texto que estarán leyendo Pierre Bert es, lo que hago cuando hago rayar una película, hago lo que se dice que nunca hay que hacer cuando hace cine. Las películas no se tienen que rayar. Que no se raya la película. ¿Qué hace Pierre Bert? Raya la película. No es el primero en hacerlo, obviamente. Pero termina sintiendo esta sensación de que no es animador, no es cineasta, como que no sabe en qué categoría meterse, solamente sabe hacer esto que es rayar películas y hacer esta clase de cosas. Vamos a ver Historia Bert, que es una de esas películas de cine rayado, que conocerán, ¿no? Conocerán si es que usaron técnicas o si alguna vez se cruzaron con Norman McLaren o Len Lai o Catherine Maxwell. Bueno, ahí está. Esto es lo que termina siendo Pierre Bert. Que hay un montón, el libro se trata solamente de este tema, prácticamente el ángel y el autómata, pero implica un montón de cuestiones técnicas, de cómo se copia el cuadro a cuadro, cómo se raya la película, si hace falta revelarla después, el trabajo de copiado y coloreado, que surge de este otro hombre y esta otra mujer, que son Norman McLaren y Evelyn Lambert, que están aquí haciendo exactamente eso, que es trabajar directamente sobre la película. De alguna manera, esta actitud de trabajar sobre la película los convierte a Evelyn Lambert y a McLaren en artistas mediales, porque están trabajando directamente con la materialidad de la cuestión cuando se meten con la cinta. Un montón de reglas preexistentes de lo que se entiende que es el cine quedan suspendidas cuando realizan películas como esta, que es Fantasía en Colores. Acá siempre me gusta señalar una cosa cuando arranca Fantasía en Colores. Muchas veces se dice que el cine abstracto, o esta clase de cosas de las que le estoy hablando ahora, son elitistas, son privativas, son para intelectuales, pero McLaren es el caso concreto de lo contrario en ese sentido. Él lo que quería hacer era el cine lo más universal posible. Cualquier otra película tiene un montón de estructuramientos culturales previos que la hacen comprensible para un momento histórico o una cultura, ¿sí? En el caso de Vigan Dulquero, Fantasía en Colores, no hace falta nada. Hace falta tener sensibilidad por el color y el artefacto de la vista en condiciones. Y McLaren lo deja claro en los títulos, que trata de poner en la mayor cantidad de idiomas posibles. Como diciendo, esta película es para cualquier ser humano, ¿sí? Así como una abeja viaja no sé cuántos kilómetros para encontrarse con una flor que con sus colores la trae para que extraiga el polen de ahí, bueno, esta película trabaja con la sensibilidad que tenemos las personas al color. Y esto es Fantasía en Colores, ¿sí? Qué vuelta, alguien puede decir, esta película, no entiendo Fantasía en Colores. No hay que entender, es una película que trabaja sobre la material del cine, sobre el color, y si se encuentran con el resto de la producción de McLaren, se van a encontrar con un personaje que más que un intelectual era un naif prolífico, digamos, alguien que se dedicó a producir. Acá hay otra frase suelta de Holly Frampton, que después verán cuando se encuentren con esto. En la frase habla de que las personas que se dedican a la animación o que nos dedicamos a la animación comprendemos el aparato cinematográfico como una herramienta, ¿sí? No es que ven directamente, no es que se ve la película como si fuese algo que tiene que ser metido en la cámara, generar una situación ficcional previa o documental y grabarla, sino que puede ser directamente lo que resuelve todo lo necesario en términos técnicos. Bien. Y volvemos un poquito en el tiempo hacia la idea de videoarte y este cliché de definir la cátedra como una cátedra de videoarte. Tan habitual en los 90, cuando la cátedra comenzó, los 2000, y no sé ahora qué es la clase de cosas que se dirán. Pero bueno, quería hacer un paralelo con esto yo. Con un evento que se realiza en Berlín desde el año 89, justamente el año en el que se funda la carrera de diseño, imagen y sonido. La cátedra se fundó en el 96.
Y este festival se llama Videofest. Y es un festival que surge en paralelo a la Berlinale, que es el Festival de Cine de Berlín, pero que integra expresiones audiovisuales que están hechos con rudimentos de video. ¿Sí? Y este es el afiche, y yo veo que me viene como un noventismo encima tal, con esta clase de cosas que se usaban en los 90 para hablar de video. Pero desde el 94 en adelante, el Videofest dejó de llamarse Videofest para empezar a llamarse Transmedial. Y es un recorrido natural, porque ya tenemos claro, por lo que venimos previamente, de que dentro del espacio del video había un montón de disciplinas metidas. Había un montón de materialidades y medios posibles dentro del video. Los había dentro del cine expandido, dentro del cine estructural, dentro de las vanguardias. Entonces, naturalmente, lo que era video, solamente una reflexión sobre ese medio, se volvió un espacio para que entren un montón de otros medios más, y de tecnologías, y de soportes, y de usos. ¿Sí? A mí me gusta el eslogan de este festival, cambia todos los años el eslogan, y un año que justo fuimos con Carlos y Gabriel, el eslogan era siempre elusivo, siempre en un lugar distinto, siempre renovándose. ¿Sí? Y esto es ese mismo año cuando presentamos nuestro proyecto, que es un gran acopiador de todas estas referencias que les vengo mencionando durante la charla, en la Universidad Friedrich Schiller en Alemania, donde mostramos, como si fuesen ratones de laboratorio, lo que sucede en la FADU y lo que sucede en las mesas de la FADU, donde se cruzan todos estos conocimientos, ante la mirada bastante sorprendida de la platea de Viena. Bien, entonces, esto creo que tiene que ver con la identidad. Este desprendimiento del video hacia lo medial creo que es algo que naturalmente sucedió en la cátedra, sin que quizás hayamos llegado a decir, esto es lo que está pasando. Claro, el video era como una caja que tenía todo eso vibrando adentro y explotó y se convirtió en todo esto que estamos viendo, naturalmente. Y el tema tiene que ver con los medios, la arqueología de medios, esto que es IRIS, el arte medial, o el comprender qué son los medios. Bueno, acá hay una pequeña imagen de personas y cosas que son importantes para esto. El Terpsitone, David Rockefeller, y esto es Light Music de Thierry Demey, pero tiene que ver con diseño audiovisual, que ya no tiene cámara, y no tiene un montón de otras cosas, ni ficciones, ni documentales, ni cuestiones que uno podría pensar que son indispensables para generar imágenes y sonidos. Y el argumento principal por el que digo esto es los satélites y los magmas que vienen sucediendo a lo largo de los años, ¿sí? Donde nos hemos encontrado con todo tipo de cosas que podían ser audiovisuales en todos los formatos, los usos y las tecnologías relativamente posibles. ¿Sí? Esta parte de fotos nomás, que seguramente hay millones más que han sacado estudiantes que han cursado en la cátedra, dan cuenta de esta diversidad que yo creo que no existe en otra cátedra. Acá, por un hipersegundo, me voy a poner como la camiseta un segundo. Yo no sé si esto existe en otro lado, sí, creo que es valioso. Y creo que este es el documento de entender este espacio como un instrumento de pensamiento. ¿Sí? Bueno, tienen para ver, y han sucedido muchas cosas en los satélites y en los magmas. Han pasado un montón de software. Yo me puse hoy en la mañana, bueno, a ver, voy a notar todo. Arcaos, Resolum, Isadora, 3D Max, Web, Max SP, Pure Data, Processing, QBasic, Runway ML, Cinema 4D. Todo esto ha pasado en la cátedra. Desde todos los años cambia, siempre cambia, ¿sí? Siempre cambia. La constante es el cambio, como dice la frase. ¿Qué tecnologías se han utilizado? Realidad virtual, realidad aumentada, video 360, interacción, videojuegos, lo tradicional, largometrajes de altísimo nivel, largometrajes de ficción, largometrajes documentales de altísimo nivel, que yo observé como docente sintiéndome enano con respecto a la calidad de las realizaciones que han sucedido en la cátedra, en todos los espacios y en todas las disciplinas que se han cruzado un poco ahí dentro. Entonces, el cierre vuelve a esta idea, digamos.
La invitación es esa, a que entiendan este espacio como un instrumento de pensamiento. No pongan por delante la idea de que esto es una tesis. Primero piensen. Para concebir algo, una mirada propia, ¿sí? No es simple, no es fácil quitarse de encima la fuerza de atracción que implica lo que ya existe. Es importante que entiendan en el momento histórico y en el país en el que sucede lo que están haciendo, ¿sí? En términos de hacia dónde van a ir con lo que saben o lo que aprenden en sus procesos en la facultad y qué cosas de la sociedad van a mejorar con lo que hacen, ¿sí? Porque este espacio no deja de ser el espacio de una universidad pública. Entonces tenemos que tener relativa sensibilidad con respecto al mundo que nos rodea y no dedicarnos a proyectos que solamente sirvan para cubrir un capricho propio, ¿sí? Hay que entender ese espacio, hacia dónde vamos después con esto, qué es lo que mejora esto que hacemos. Así que bueno, ¿cuánto duró? 1 hora y pico. Bueno, eso era lo que tenía para contarles, más o menos. Es un momento súper excepcional, es un momento para la docencia que a mí no me gusta mucho la sensación de no ver gente del otro lado. De hecho, me parece, cuando sucede en la comisión que están las cámaras apagadas, me siento en un confesionario y yo no soy un cura que está a ciegas hablando con alguien. Esa estructura no me parece que corresponda para lo que hacemos. Me parece que corresponde que de ambos lados haya personas hablando. Y es, digamos, en esta situación compleja que nos toca, algo que, no sé, que está bueno continuar, ¿no? Esto de a ver qué sucede ahora con todo esto que viene sucediendo, cuál es el siguiente paso, y es un siguiente paso que nos van a contar medio ustedes, ¿no? Nosotros escucharemos y en función de lo que venimos conociendo podremos relativamente guiar. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta, algo con respecto a lo que mostré? ¿Alguna cosa que quieran meterse un poco más o no? Nada, silencio. Bueno. No, si el Festival de Berlín con el tema de la pandemia se está haciendo virtual o si hay una posibilidad como de visualizar eso. Mira, no lo sé, pero muchos lugares que tienen esta cuestión de que se visita las obras, generan turnos, de alguna forma se las ingenian para que sigan sucediendo. No lo sé, vi que existe solamente el festival. Ahora yo también es otro de los clichés de la cátedra, es como, ay, Berlín, todo de negro, el videoarte, no sé qué. Que a mí, la verdad, no me vuelve loco. Digo, vi como una coincidencia en ese sentido. La última vez que yo tuve la chance de ver una exhibición allá, me acuerdo que fue como anécdota, en un crematorio. La Transmediale 2019 fue en un crematorio gigante abandonado y había una proyección, una instalación en cine 35 milímetros, que fue para mí rarísimo. Una proyector 35 milímetros a 2 metros de la pared. Obra de Faragocchi, qué sé yo. Pero me imagino que han hecho alguna cuestión con turnos, para que no se junte mucha gente, pero no estoy al tanto de lo que está sucediendo con eso. Bien. Damián, ¿qué pensás? ¿Tuve mal en hablar tanto de la cátedra o no? No, al revés. Te estaba escribiendo por privado acá en público, diciendo todo lo contrario a eso. No, es que no sé si, digamos, es que, a ver, a mí me parece hermoso, porque la construcción del conocimiento y de la acción parte de estos principios, de estar convencido de cosas, de tener una mirada clara que permita dar el otro paso, ¿no? Y a mí me parece que cuando uno logra esta forma de la coherencia, se abren después todas las posibilidades de lo nuevo. Es muy difícil hablar desde la incertidumbre, no como camino de, digamos, de aprendizaje, sino como camino de no estar parado en ningún lado. Uno puede tener la incertidumbre de hacia dónde ir. Es muy difícil, y yo creo que Mariano es un exponente éticamente hermoso de esto que voy a decir. Digo, es muy difícil la incertidumbre, es muy bella la incertidumbre si uno no sabe hacia dónde va, pero yo creo que es imposible ir hacia algún lado si uno no tiene la certidumbre de dónde está parado. Qué cosas ha recogido, qué cosas le preocupan, qué cosas quiere observar, de qué cosas sabe, de qué cosas no sabe, qué cosas te hacen llorar, qué cosas te emocionan, qué cosas no te interesan en lo más mínimo.
qué gente te cae agradable y qué gente te cae realmente muy desagradable. Cuánto uno tiene que ver con la época y cuánto uno no tiene que ver con la época. Qué cosas adquiere de lo que circula y qué cosas detesta de lo que circula, a pesar de que todos amen eso que circula, etcétera. Entonces, a mí me parece que esta idea de construir un saber desde lo que uno se ha constituido, me parece hermoso y nada, te estaba poniendo por ahí, lo digo acá en público, a ver que lo había copiado, excelentísimo Mariano, muy claro, bello, ordenador e inspirador, porque me parece que de eso se trata. Perdón Mariano, me abriste la boca y ahora tembló más. No sé, a mí me fascina, me gusta escuchar mucho a las personas que pueden hablar sacando cosas de las cajitas, ¿no? Abriendo cuadernos y mostrando un nombre y que cuando todo eso forma una lógica que realmente te emociona. Algunas cosas tal vez las conozcan y otras cosas no. A mí me pasa lo mismo que ustedes. Algunas cosas inclusive yo pensé que formaban parte de mi propio acervo y me doy cuenta que pero ni a palos. O sea, alguna vez fueron y después me están volviendo, yo tiro una gota una vez y me vuelve una catarata. Es una cosa genial. Entonces, hay algo que tiene que ver con el espíritu del hacer que me parece que hoy fue dado de una manera explicado y expresado y performado, ¿sí? Porque fue eso, de una manera hermosa y nada. Invito a todos los que están aquí presentes a eso, si hubiese un término arqueológico lo imposible, pensar cómo sería un renacentista del siglo XXI, y me parece que de esto hablamos un poquito hoy, habló Mariano, y gracias, ¿no? Espectacular. Entonces, el problema que tiene ahora es que todo esto tiene que ser también fibra, carne y dirección en nuestro encuentro dentro de un ratito. De estas cosas vamos a hablar. Bien, ahí dejo el doc linkeado en la clase. Nos vemos en una hora. Gracias, Marian. Chau, chau. Muchas gracias. 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 No, muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Gracias.